Tuve la oportunidad de revisar nuestros planes de guerra, las actas de las reuniones, y durante la Guerra de Corea fue bastante interesante. Michio Kaku nunca ha sido alguien que rehúya las ideas controvertidas, pero esta vez está dando la voz de alarma más fuerte que nunca. En una nueva y contundente declaración, Kaku reacciona al vídeo viral sobre la represalia alienígena soviética y hace una afirmación escalofriante. Hay pruebas de que se están probando armas experimentales sobre nosotros. Con su característica mezcla de ciencia y especulación, el premio Nobel se adentra en la intersección entre los fenómenos OVNI y el secreto militar. ¿Qué ha descubierto? ¿Y por qué deberíamos preocuparnos? Analicemos más detenidamente su advertencia más urgente hasta la fecha, la revelación condenatoria de Kaku sobre el ejército. Todos seguimos temblando tras leer el memorándum de la CIA sobre los 23 soldados soviéticos que, supuestamente, fueron convertidos en piedra por extraterrestres en represalia por las acciones militares de la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Michio Kaku, que siempre ha expresado abiertamente sus opiniones sobre los ovnis, las potencias mundiales y el ejército, podría haber arrojado más luz sobre el incidente. Veremos su opinión sobre el tema, pero primero veamos algunos datos sobre Kaku. Aunque Michio Kaku es muy conocido por su trabajo en física teórica y sus comentarios sobre tecnologías futuristas, hay otra faceta de su personalidad pública que merece atención: su apasionado activismo contra la guerra y sus singulares conocimientos sobre planificación militar basados en documentos desclasificados que ha estudiado. Este aspecto de Kaku revela una profunda preocupación por la paz y un escepticismo hacia el gasto militar que complementa su trabajo científico de manera interesante. En un notable discurso, Kaku ofrece una poderosa crítica al militarismo y defiende lo que él llama la fuerza a través de la paz, en lugar de la paz a través de la fuerza. El discurso ofrece una ventana a la visión política de Kaku y a sus preocupaciones sobre las prioridades militares de Estados Unidos. En otras palabras, tenemos que conseguir la paz a través de la fuerza. Eso es lo que dicen. Bueno, yo digo que tenemos que conseguir la fuerza a través de la paz. Esta inversión del eslogan militarista habitual revela la visión fundamental de Kaku. A continuación, explica lo que entiende por fuerza a través de la paz. Ahora bien, ¿qué significa fuerza a través de la paz? Significa que, en el siglo XXI, eres fuerte si tienes una economía dinámica, si hay mucho debate sobre las libertades civiles y los derechos humanos, si tienes una vida cívica vigorosa y debates democráticos, y una economía dinámica. Eso es la verdadera fuerza. Kaku cuestiona la idea de que la naturaleza humana conduce inevitablemente a la guerra, señalando las diferencias culturales en las actitudes hacia la paz y el militarismo. En primer lugar, dicen que no es posible. La naturaleza humana, dicen, no lo tolerará. Bueno, mirad la situación en Japón. Hay algunas personas aquí que son de Japón, y en Japón hay una cultura de la paz. Contrasta la cultura política estadounidense, en la que los candidatos a menudo necesitan proyectar dureza, con la cultura política japonesa, en la que la paz es un valor más central. En Estados Unidos, para ser elegido, hay que demostrar lo duro que se es. Hay que demostrar que se es un gran hombre clave. Se es elegido en Estados Unidos. En Japón, a veces es al revés. En Japón, el centro de gravedad es la paz. Hay que demostrar que se está a favor de la paz para ser elegido en muchas ocasiones en Japón. Esta observación le lleva a concluir que las tendencias belicosas no son inherentes a la naturaleza humana, sino que están condicionadas culturalmente, lo que significa que pueden cambiarse. Así que no es la naturaleza humana. Tenemos ejemplos. Tenemos ejemplos de naciones que no tienen una cultura de la guerra, que tienen, en cambio, una cultura de la paz. Uno de los aspectos más llamativos del discurso de Kaku es su referencia al acceso a documentos altamente clasificados relacionados con la planificación bélica estadounidense. Menciona que es coautor de un libro titulado To Win a Nuclear War, ganar una guerra nuclear, y que tuvo la oportunidad de examinar los archivos del Estado Mayor Conjunto, incluidos algunos de los documentos más secretos de la posguerra. En particular, Kaku habla de su examen de documentos relacionados con la Guerra de Corea, revelando que el presidente Eisenhower tenía planes de utilizar armas nucleares en ese conflicto. Tuve la oportunidad de examinar nuestros planes de guerra, las actas de las reuniones, y durante la Guerra de Corea fue bastante interesante. Durante la Guerra de Corea, sabemos que el presidente Eisenhower tenía planes de lanzar la bomba atómica sobre Corea del Norte. Proporciona detalles específicos sobre estos planes. Se llamaba O-Plan 852,
Incluso tengo una copia del anexo atómico del Oplan 852. Y en el Oplan 852, en el anexo atómico, tenemos los objetivos que debían ser vaporizados con el uso de armas nucleares. Lo que resulta especialmente fascinante en el relato de Kaku es cómo la opinión pública acabó desempeñando un papel crucial para impedir el uso de armas nucleares. Describe cómo Eisenhower sondeó la reacción del público con un discurso en el que comparaba las bombas atómicas con balas convencionales. Y entonces, otras personas dicen que el pueblo estadounidense no está preparado. Así que Eisenhower decide acudir a la prensa y tantear el terreno. Y pronuncia su famoso discurso de las bombas son balas. Está en los libros de historia. El presidente Eisenhower dice que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que las bombas atómicas son como balas. Usamos balas todo el tiempo, y ya es hora de que nos acostumbremos a la idea de que las bombas atómicas no son diferentes de las balas. Según Kaku, esta reacción pública llevó a Eisenhower a reconsiderar su enfoque. Eisenhower sale y dice: «No se puede, como antiguo general, sé que no se puede librar una guerra cuando la mitad de tu pueblo quiere la paz. No se puede librar una guerra con todos estos telegramas en los que el pueblo estadounidense dice que no tolerará el uso de armas nucleares». Para Kaku, este episodio histórico demuestra el poder de la opinión pública para limitar la acción militar, un tema al que vuelve más adelante en su discurso. Kaku también menciona otro documento inquietante con el que se topó, en el que se designaban las tierras de los nativos americanos como zonas de sacrificio nacional para la industria nuclear. También debo señalar que el Laboratorio Nacional de Brookhaven publicó hace años un documento en el que se afirmaba que ciertas zonas, las tierras de los nativos americanos, debían declararse zonas de sacrificio nacional para preservar el ciclo del combustible nuclear. Piénsenlo. Su respuesta a este documento revela su indignación moral. Las tierras de los nativos americanos declaradas zona de sacrificio nacional. Creo que deberíamos declarar el Pentágono zona de sacrificio nacional. Uno de los documentos militares más preocupantes que analiza Kaku es la Visión para 2020 del Mando Espacial de los Estados Unidos, que según él esboza las ambiciones militares de Estados Unidos en el espacio. Y luego el ejército tiene otro documento. Debería ser de lectura obligatoria. Se llama Visión para 2020. Está en Internet. Quizás ya lo hayan visto. Lo parafraseo. La Visión para 2020 del Comando Espacial de los Estados Unidos. Kaku explica que este documento enmarca el dominio militar a lo largo de la historia en términos de control de dominios estratégicos. El jefe del Comando Espacial de los Estados Unidos es ahora presidente del Estado Mayor Conjunto. En él se resumen los últimos 2000 años de la historia mundial. ¿Por qué Roma? ¿Por qué Roma dominó el mundo? Porque sus ingenieros controlaban buenas carreteras. Las buenas carreteras significaban una buena logística, gracias a la cual se podían librar guerras con una rapidez y flexibilidad logísticas tremendas. Esto lleva a Kaku a una de sus críticas centrales: que el gasto militar excesivo está desviando recursos de necesidades sociales vitales. Hay mucho dinero. Todo se está destinando a un programa de guerra de las galaxias que no funciona. Basándose en la obra del historiador Paul Kennedy, Kaku ofrece un análisis histórico de por qué surgen y caen los imperios, sugiriendo que Estados Unidos podría estar siguiendo este patrón. Los imperios, decía, surgen y caen en 3 etapas. La primera etapa es cuando se tiene una economía vibrante. Roma, en la confluencia de 2 grandes ríos. Londres, con su acceso al Canal de la Mancha. Una economía vibrante es la primera etapa. Continúa con la etapa 2. En la etapa 2, el imperio no se conforma con comerciar con los mercados, sino que quiere controlarlos militarmente. Roma declara la guerra a Cartago. Roma se convierte en un imperio y comienza a conquistar las tierras vecinas. Esa es la etapa 2. Y, finalmente, la tercera etapa, que conduce al declive imperial. Luego está la tercera etapa. La tercera etapa es la expansión imperial excesiva. El ejército se extiende tanto que corrompe la economía. Corrompe el espíritu del pueblo. La gente comienza a discutir. La economía comienza a fluctuar y finalmente entra en declive. La gallina de los huevos de oro, la economía, comienza a ser devorada por la maquinaria bélica. Este discurso revela una faceta de Michio Kaku que a menudo recibe menos atención que sus debates sobre física teórica o tecnología futurista. Muestra su profunda preocupación por el militarismo, las armas nucleares y la expansión imperial, basada en su acceso único a documentos históricos que detallan la planificación militar al más alto nivel. El activismo antibélico de Kaku está relacionado con su visión más amplia del mundo, que hace hincapié en el potencial del progreso humano a través del avance científico, la cooperación internacional y la participación democrática.
ya sea hablando de la posibilidad del contacto extraterrestre, los peligros de la energía nuclear o la amenaza del expansionismo militar. Kaku vuelve constantemente a los temas del bienestar y la supervivencia humanos. Lo que se desprende del examen de estos diversos aspectos de la personalidad pública de Kaku es el retrato de un pensador que se niega a dejarse confinar por las fronteras tradicionales entre disciplinas o entre ciencia y política. Ya sea hablando de las posibilidades del contacto extraterrestre, los peligros de las armas nucleares o los patrones de ascenso y caída de los imperios, Kaku aporta una perspectiva única basada tanto en el conocimiento científico como en las preocupaciones humanísticas. Sin embargo, siguen existiendo importantes dudas sobre sus opiniones sobre los ovnis. Las opiniones reales de Kaku sobre los ovnis. En el vasto panorama del discurso científico, pocas figuras han capturado la imaginación del público como Michio Kaku. El físico teórico, futurista y divulgador científico se ha convertido en un nombre muy conocido, apareciendo en innumerables programas de televisión, podcasts y series documentales. Pero a medida que ha crecido su popularidad, también lo han hecho los conceptos erróneos sobre sus declaraciones y creencias, especialmente en lo que se refiere a la vida extraterrestre, los ovnis y el secretismo gubernamental. Ahora, abordemos una afirmación que ha estado circulando por Internet. Es posible que hayas visto titulares o publicaciones en redes sociales que sugieren que Michio Kaku hizo una declaración impactante. Esta es la prueba de que están probando armas con nosotros, mientras hablaba de algo llamado represalias alienígenas soviéticas. Si te has encontrado con esta afirmación, quizá te preguntes, ¿realmente hizo Kaku una declaración tan extraordinaria? ¿Sugirió realmente que los extraterrestres, posiblemente en colaboración con la antigua Unión Soviética, están realizando pruebas con armas en seres humanos? Tras una exhaustiva investigación, no existe ninguna prueba de que Michio Kaku haya hecho nunca la declaración «Esto es la prueba de que están probando armas con nosotros», ni haya hablado de la represalia alienígena soviética. Parece tratarse de una atribución errónea o una invención que ha ganado adeptos en ciertos rincones de Internet. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso los científicos más respetados pueden convertirse, sin saberlo, en protagonistas de historias en las que nunca han participado. Sin embargo, lo que Kaku ha comentado es la posibilidad científica legítima de que existan civilizaciones extraterrestres avanzadas y las implicaciones de los fenómenos aéreos inexplicables documentados por personal militar. Estos debates son mucho más matizados y tienen una base científica mucho más sólida de lo que sugieren los titulares sensacionalistas. Entonces, ¿qué cree realmente Kaku sobre los ovnis y los posibles visitantes extraterrestres? Su postura ha evolucionado con el tiempo, reflejando tanto su curiosidad científica como el panorama cambiante de las pruebas disponibles para el público. En agosto de 2010, Kaku afirmó que, si bien el 95% de los avistamientos de ovnis pueden identificarse como fenómenos convencionales, el 5% restante son verdaderamente no identificados y no pueden descartarse. Esta postura refleja su enfoque científico, que reconoce tanto lo que sabemos como lo que sigue sin explicación. Ha sugerido que los testigos en posiciones de autoridad, como el personal militar con formación técnica, podrían proporcionar relatos más fiables que el observador medio. Más recientemente, en septiembre de 2019, Kaku hizo una afirmación más audaz, afirmando que las pruebas son abrumadoras en favor de los objetos no identificados y sugirió que la carga de la prueba ha pasado al gobierno y al ejército para demostrar que estos objetos no son de origen extraterrestre. Esto refleja su respuesta a los vídeos desclasificados publicados por la Marina que muestran objetos con características de vuelo que parecen desafiar nuestra comprensión actual de la física. Cabe señalar que las especulaciones de Kaku sobre los ovnis no incluyen ninguna referencia verificada a la participación soviética o a pruebas de armas en seres humanos. Cuando habla de la posibilidad de visitas extraterrestres, suele enmarcarla en términos de civilizaciones avanzadas que podrían estar millones de años por delante de la humanidad en términos tecnológicos. En su artículo, La física de las civilizaciones extraterrestres, publicado en su página web oficial, Kaku utiliza la física para estimar de qué serían capaces esas civilizaciones, sugiriendo que podrían poseer capacidades tecnológicas mucho más allá de nuestra comprensión. Este enfoque es coherente con su formación como físico teórico. Utilizar principios científicos conocidos para especular sobre lo que podría ser posible, en lugar de hacer afirmaciones infundadas sobre lo que está sucediendo. Curiosamente, Kaku también ha expresado su cautela a la hora de contactar activamente con posibles civilizaciones alienígenas.
En una entrevista con The Guardian, comparó la interacción entre humanos y alienígenas con la interacción de los humanos con las hormigas, dando a entender que los alienígenas avanzados podrían no ver ningún valor en la comunicación con una especie significativamente menos desarrollada como la nuestra. Esta perspectiva demuestra una visión matizada de los posibles escenarios de contacto, reconociendo la enorme brecha tecnológica que podría existir entre los humanos y cualquier inteligencia visitante. A pesar de su apertura a la posibilidad de visitas extraterrestres, la postura de Kaku ha suscitado críticas por parte de algunos miembros de la comunidad científica, que consideran que se aleja demasiado de las pruebas empíricas y se adentra en la especulación. Estas críticas ponen de relieve la tensión entre el papel de Kaku como divulgador científico, que intenta involucrar al público en temas complejos, y el compromiso de la comunidad científica con las conclusiones basadas en pruebas. Ahora bien, hay una conexión con la exploración espacial soviética en los debates públicos de Kaku, pero no tiene que ver con extraterrestres que prueban armas en humanos. Existe un vídeo en YouTube titulado «Michio Kaku acaba de revelar fotos desclasificadas de Venus por la Unión Soviética», pero se refiere a misiones espaciales soviéticas reales a Venus, no a actividades extraterrestres. El programa Venera de la Unión Soviética logró aterrizar sondas en Venus y enviar imágenes, lo que constituye un logro fascinante, pero totalmente humano, en la exploración espacial. La atribución errónea de afirmaciones sensacionalistas a científicos respetados es, por desgracia, habitual en el ecosistema informativo actual. Cuando aparecen en Internet afirmaciones extraordinarias atribuidas a figuras conocidas como Kaku, siempre conviene consultar las fuentes primarias: sus libros, su sitio web oficial o entrevistas con medios de comunicación de prestigio, para verificar lo que realmente ha dicho. Irónicamente, este enfoque escéptico es precisamente lo que exige la buena ciencia. Lo que hace a Kaku una figura tan interesante es que, aunque mantiene el rigor científico en su trabajo formal, también está dispuesto a abordar temas especulativos que muchos científicos evitan. Esta disposición a explorar los límites de lo que conocemos le ha hecho popular entre el público y, en ocasiones, controvertido entre sus colegas. También es importante entender el contexto de los comentarios de Kaku sobre los ovnis y la vida extraterrestre. Como físico teórico que ha trabajado en la teoría de cuerdas y la teoría cuántica de campos, Kaku aborda estos temas desde la perspectiva de lo que podría ser físicamente posible, en lugar de afirmar lo que existe con certeza. Cuando habla de la posibilidad de que civilizaciones alienígenas avanzadas visiten la Tierra, normalmente explora escenarios hipotéticos basados en nuestro conocimiento de la física y la tecnología, sin afirmar que tiene un conocimiento definitivo de la presencia alienígena. Kaku ha afirmado que la carga de la prueba sobre los fenómenos aéreos inexplicables ha pasado de los creyentes al ejército tras la publicación de vídeos desclasificados que muestran objetos con capacidades que superan la tecnología humana actual. Esta postura refleja su enfoque científico de las pruebas. Cuando observadores creíbles informan de fenómenos que no se ajustan a nuestro conocimiento actual, esas observaciones merecen una investigación seria. Lo que distingue a Kaku de muchos otros científicos que hablan de ovnis es su disposición a considerar la hipótesis extraterrestre como una posible explicación, en lugar de descartarla de plano. Esta apertura, sin perder el escepticismo científico, le ha convertido en una voz única en los debates sobre fenómenos inexplicables. Así, aunque Kaku nunca ha afirmado que los extraterrestres estén probando armas con seres humanos o participando en ninguna forma de represalia extraterrestre soviética, ha contribuido a un discurso científico serio sobre la posibilidad de la inteligencia extraterrestre y cómo podríamos detectarla o interactuar con ella. Su enfoque combina principios científicos con especulaciones imaginativas sobre posibilidades futuras, lo que constituye el sello distintivo de una buena comunicación científica que involucra al público sin perder la integridad intelectual. Sin embargo, algunas de sus opiniones han suscitado controversia. Las polémicas. Opiniones de Kaku sobre la energía nuclear y Dios. Más allá de los ovnis y las especulaciones extraterrestres, Michio Kaku ha realizado varias declaraciones polémicas en otros ámbitos que han suscitado importantes críticas por parte de otros científicos y expertos. Dos áreas en las que sus comentarios han suscitado un debate especialmente intenso son la energía nuclear y la relación entre la física y la teología. Las opiniones de Kaku sobre la energía nuclear, especialmente la energía de fisión nuclear, han sido algunas de sus posturas más criticadas. En la década de 1990, difundió su preocupación por la toxicidad del plutonio y organizó protestas contra el lanzamiento de la sonda Cassini, que funcionaba con plutonio.
Predijo consecuencias nefastas por el lanzamiento que finalmente no se materializaron, lo que puso en tela de juicio su enfoque de la evaluación de riesgos en las tecnologías nucleares. Tras el desastre nuclear de Fukushima en 2011, Kaku afirmó que el accidente afectaría a toda la humanidad y tendría consecuencias indescriptibles. Durante este periodo, apareció en el programa 60 Minutos de la CBS, donde fue presentado como destacado científico nuclear, a pesar de que su principal especialidad era la física teórica y no la ingeniería nuclear o la salud radiológica. Esta tergiversación de su experiencia ha sido una crítica habitual a la cobertura mediática de Kaku. También afirmó que el núcleo de la Unidad 4 de Chernóbil seguía fundido años después del desastre, lo que no estaba respaldado por pruebas. Estas declaraciones han sido consideradas por los críticos como exageradas y alarmistas, que podrían socavar la confianza del público en la energía nuclear sin una justificación científica suficiente. Cabe señalar que Kaku no se opone a todas las formas de energía nuclear, ya que ha expresado su apoyo a la energía de fusión nuclear en su libro El futuro de la humanidad. Esta oposición selectiva a la fisión, al tiempo que apoya la fusión, refleja su opinión sobre los diferentes perfiles de riesgo y los posibles beneficios de estas tecnologías, aunque los críticos argumentan que su evaluación de los riesgos de la fisión es a menudo exagerada. Quizás aún más controvertidas que su postura sobre la energía nuclear son las declaraciones de Kaku sobre la relación entre la física y Dios. En un vídeo de Big Think de 2013 y en un artículo de 2016 titulado Científico de fama mundial, Dios creó el universo, Kaku hizo declaraciones que sugerían que las leyes de la física reflejan la mente de Dios. Concretamente, afirmó que partículas teóricas como los taquiones primitivos de semirradio son prueba de una inteligencia superior que creó el universo, y concluyó: he llegado a la conclusión de que estamos en un mundo creado por reglas establecidas por una inteligencia, y sugirió que la solución definitiva podría ser que Dios es un matemático. Describió la mente de Dios como música cósmica, la música de las cuerdas que resuenan a través del hiperespacio de 11 dimensiones, vinculándola con la teoría de cuerdas y la supersimetría. Estas declaraciones han suscitado importantes críticas por parte de la comunidad científica por varias razones. Los críticos argumentan que mezclan teorías científicas especulativas. La teoría de las cuerdas en sí misma sigue siendo hipotética y no verificada, con afirmaciones teológicas de una manera que puede confundir al público sobre la naturaleza de la evidencia científica. A diferencia de las referencias más panteístas de Einstein a Dios como metáfora de las elegantes leyes de la naturaleza, las declaraciones de Kaku han sido interpretadas por algunos como una sugerencia de una deidad creadora personal, que va más allá del ámbito de la ciencia empírica. Además, los críticos sugieren que, ante leyes físicas inexplicables, un científico debería reconocer los límites del conocimiento actual en lugar de invocar a un diseñador divino. Al sugerir que la física revela la mente de Dios, Kaku ha sido acusado de confundir la investigación científica con las creencias religiosas de una manera que podría socavar ambas. Más allá de estas posiciones controvertidas específicas, el enfoque general de Kaku hacia la comunicación científica también ha sido objeto de críticas. Mientras que sus escritos técnicos se centran en la física teórica, sus conferencias públicas abarcan numerosos temas, desde los agujeros de gusano hasta la escala de Kardashev, un método para medir el avance tecnológico de una civilización basado en el consumo de energía. Los críticos argumentan que, cuando habla fuera de su área de especialización, a veces muestra una falta de profundidad en otros campos científicos. Algunos científicos lo han tildado de 90% charlatán, sugiriendo que populariza la pseudociencia al presentar hipótesis como la teoría de cuerdas y los agujeros de gusano como hechos establecidos, lo que puede confundir al público sobre lo que es especulativo y lo que está bien establecido en la ciencia. Sus apariciones en plataformas como el podcast de Joe Rogan, en las que se discuten temas como la inmortalidad, han sido calificadas de sensacionalistas, lo que ha suscitado la preocupación de que anteponga la atención de los medios de comunicación a la precisión científica. Los críticos también han señalado que, aunque Kaku sigue siendo popular en los medios de comunicación convencionales, sus publicaciones técnicas han disminuido desde principios de la década de 2000, y la mayoría de sus artículos más citados se remontan a los años 70 y 80. Esto ha llevado a algunos a cuestionar la credibilidad de sus investigaciones actuales en comparación con su presencia en los medios de comunicación. Sin embargo, es importante reconocer que el papel de Kaku ha evolucionado desde ser principalmente un físico investigador hasta convertirse en uno de los rostros más reconocibles de la ciencia. El premio Sir Arthur Clarke
a la trayectoria profesional 2021 que le ha sido otorgado por tender puentes entre la ciencia y la ciencia ficción, refleja esta transición y el valor que muchos otorgan a su capacidad para hacer accesibles al público en general conceptos científicos complejos. Las críticas a Kaku ponen de relieve una tensión fundamental en la comunicación científica: el equilibrio entre hacer que la ciencia sea atractiva y accesible, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa precisión. Cuando se simplifican los conceptos científicos para el consumo público, se pierden inevitablemente los matices. La cuestión es cuánta simplificación es aceptable antes de que se convierta en engañosa. Por ejemplo, cuando Kaku habla de la teoría de cuerdas, un marco altamente matemático que propone que las partículas fundamentales son en realidad pequeñas cuerdas vibrantes, a menudo la presenta con un lenguaje vívido y accesible que captura la imaginación. Pero los críticos argumentan que esta presentación a veces no logra transmitir que la teoría de cuerdas sigue sin estar demostrada y es altamente especulativa, sin pruebas experimentales hasta la fecha. Del mismo modo, cuando habla de la posibilidad de los agujeros de gusano o los viajes en el tiempo, conceptos que sí tienen cierta base en la física teórica, Kaku suele centrarse en las emocionantes posibilidades, en lugar de en los enormes obstáculos prácticos o la naturaleza especulativa de estas ideas. Este enfoque resulta atractivo para la televisión o los podcasts, pero puede dejar al público con una idea exagerada de lo que es científicamente viable en un futuro próximo o incluso lejano. Este estilo de comunicación refleja una tendencia más amplia en la divulgación científica, en la que a menudo se hace hincapié en las posibilidades más emocionantes en lugar de en las realidades o limitaciones más mundanas. Si bien este enfoque puede despertar el interés por la ciencia, especialmente entre los jóvenes, también corre el riesgo de crear expectativas poco realistas sobre el progreso científico o malentendidos sobre el propio proceso científico. El debate en torno a las declaraciones públicas de Kaku también refleja diferentes puntos de vista sobre el papel de los científicos en la sociedad. ¿Deben ceñirse estrictamente a los hallazgos revisados por pares y a las posiciones consensuadas? ¿O tiene valor que los científicos estén dispuestos a especular más libremente y a comprometerse con ideas que se encuentran en los límites del conocimiento actual, incluso si eso significa aventurarse ocasionalmente en territorios más controvertidos? Kaku representa claramente el segundo enfoque. Su disposición a debatir temas como los ovnis, la existencia de Dios o los riesgos de la energía nuclear, desde perspectivas que a veces divergen del consenso científico, le ha hecho popular entre el público en general y controvertido entre sus colegas. Es poco probable que esta tensión se resuelva, ya que refleja diferencias fundamentales sobre cómo se debe comunicar la ciencia y qué responsabilidades tienen los científicos cuando se dirigen al público. Lo que está claro es que las controvertidas declaraciones de Kaku, ya sea sobre los riesgos de la energía nuclear o la mente de Dios revelada a través de la física, han suscitado importantes debates sobre la intersección entre la ciencia, la especulación y la sociedad. Incluso cuando sus afirmaciones han sido criticadas o rebatidas, a menudo han dado lugar a debates más profundos sobre temas complejos y han fomentado el interés del público por las ideas científicas. A través de un notable discurso, descubriremos cómo este físico teórico se convirtió en un crítico abierto del militarismo y las armas nucleares, basándose en su acceso único a documentos históricos clasificados para defender su postura. Gracias por vernos. Echa un vistazo a más tarjetas en la pantalla.